Hola, estamos con los miembros de Partnering for Vaccine Equity. Y bienvenidos al evento del día de hoy. Mi nombre es Angel Leisen y soy asistencia especialista de entrenamiento del Early Institute y apoyo al grupo de aprendizaje. Por parte de nuestro equipo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos emocionados por la reunión que vamos a tener hoy. Hacer que mensajeros que influyen en su comunidad participen, sean líderes, pequeños propietarios de pequeñas empresas, etcétera, puede ser una estrategia crucial para compartir la información de la vacuna e incrementar la conciencia. A lo mejor muchos de ustedes ya tienen embajadores o mensajeros que son parte de su trabajo. Y algunos de ustedes están a lo mejor en la fase de planeación para ver cómo poder incorporar los mensajes seguros. Así que hoy están con la organización de comunidad para aprender, compartir información sobre el programa de vacunación de ellos y colaborar para utilizar los datos y la información del programa. Siguiente diapositiva. Antes de continuar, me gustaría hacer una revisión típica de cómo va a funcionar esta sesión. A todos les han silenciado el micrófono en la sesión. Hay muchos de nosotros aquí, así que mantengan su micrófono silenciado, al menos que están hablando. Es clave para poder debatir sin interrumpir accidentalmente. Tienen la oportunidad de hablar sus preguntas en lugar de escribirlas en el chat. Es su decisión. Si quieren hablar su pregunta, por favor, utilicen la característica de levantar la mano en el Zoom. Si quieren escribir su pregunta, pueden utilizar la tabla de preguntas y respuestas y pueden hacerla en cualquier momento de esta sesión. La característica de la sala de chat también está abierta y les animamos a que hablen entre ustedes y utilicen la sala del chat. Y no hagan preguntas para el orador en el chat porque ahí no las podemos ver. Y aunque esto probablemente ya lo saben, pero sean respetuosos con ustedes mismos y con nuestro orador. Vamos a tener interpretación en vivo del inglés al español durante nuestros eventos. Si les gustaría escuchar al canal de español, simplemente seleccionen el icono del globo en la barra de herramientas abajo de su página de Zoom. Finalmente, como todos nuestros eventos de aprendizaje, vamos a publicar las diapositivas en un informe del evento en nuestra página web de la comunidad y circularlas a través del Digest, el periódico del CDC Manage Adult Vax Program, que todos los miembros del programa tendrían que formar parte de ello. Si tienen dificultades técnicas en algún momento durante esta sesión el día de hoy, pueden mandar un correo electrónico a nuestros community managers en vasequitylearning@urban.org. Vamos a estar viendo el chat para poder asistirles lo antes posible. Y nuestro correo electrónico. Siguiente diapositiva. Es un placer presentar a nuestros oradores. Nuestros presentadores de Mary Center hoy son Rolando Delgado, jefe de proyecto de respuesta al COVID, Dara Koppelman, vicepresidenta ejecutiva de programas de salud y de servicios, y Michelle Shapiro, la gerente de comunicaciones. Mary Center es nuestro centro comunitario que sirve a casi 60.000 personas de todas las edades, ingresos y entornos en la zona de Washington, D.C. periferal durante más de 30 años, con un modelo integrado de salud, educación y servicios sociales. Ofrecen a cada uno de los participantes cuidados individualizados en el camino hacia buena salud, estabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestros presentadores de Circle Interest Rate son Sofía Brownstein, asociada, Hannah Kemp, vicepresidenta de Impact and Growth, y Danielle Smuch, directora de operaciones. Y también basada en Washington, D.C., Circle Ventures es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar con problemas sociales, con precisión y problemas de salud. Su misión es utilizar todas las herramientas disponibles, desde ciencia de datos, ciencia periferal e inteligencia artificial, para desarrollar soluciones que van a salvar y mejorar las vidas de las personas. Trabajan en Estados Unidos y en países de bajos ingresos para el COVID-19, VIH, SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, vivienda. Así que muchas gracias a todos ustedes por tomarse su tiempo para hablar con nosotros esta tarde. Y les paso el micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo. Estamos muy honrados de estar aquí hablando con ustedes el día de hoy.
¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Leandra nos dio un resumen encantador de Mary Center. Quiero hablar más en detalle, por favor, para que entiendan quiénes somos y qué es lo que hacemos. Así que, como mencionaron, el Mary Center es un centro de salud calificado federalmente, un centro comunitario en Washington, D.C. y Maryland. Nuestra misión es construir mejores futuros a través de cuidados de salud, educación y servicios sociales, con nuestra comunidad culturalmente diversa y dando la calidad más alta de cuidados, independientemente de la habilidad de pagar. Fuimos fundados en 1988, hace 30 años, por nuestra fundadora actual, María Gómez, que es una enfermera de salud pública que vio una necesidad enorme en la zona del DC para servicios prenatales para las mujeres latinos que estaban inmigrando, las mayorías de América Central en ese momento. Y cuando estaban aquí embarazadas, desafortunadamente tenían muy limitados o ningún recurso disponible. Así que Mary Center inicialmente fue fundado solo por esa razón y durante los años hemos crecido orgánicamente para hacer mucho, mucho más. Y nos convertimos en un centro de salud federal calificado en el 2005 y continuamos sirviendo y proveyendo cuidados prenatales y de salud a las mujeres, pero también damos un amplio rango de servicios de salud, como cuidados primarios adultos, cuidados pediátricos y algunos servicios especializados, como prevención del VIH y cuidados, opioides, servicios para las adicciones, al comportamiento, salud del comportamiento dental, y tenemos lo que es el modelo de cambio social, que es la idea de que los cuidados de salud solos no son suficientes para ayudar a los individuos o a las comunidades a mejorar. O sea que además de todos los servicios que damos, también damos una escuela subvencionada pública para los niños y los adultos para que tengan educación y un servicio grande de servicios sociales que ayudan a nuestros participantes a realmente convertirse lo más sano y a crecer en las comunidades. Servimos aproximadamente 60.000 participantes al año en todas nuestras vías de servicio y eso es por encima de 800 empleados que vienen de muchos diferentes y que hablan diferentes países y que hablan muchos idiomas diferentes para ayudar mejor a los participantes. Tenemos 5 centros de ubicación, 3 en DC y 2 en Maryland, y operamos con 76 millones de dólares anuales como presupuesto. Y aunque la población de nuestros pacientes ha crecido en estos 33 años y vamos a servir absolutamente a cualquiera que pase por nuestras puertas, continuamos viendo aproximadamente 70% de nuestros participantes que son servidos en un idioma mejor que al inglés, perdón, y que son vistos mayoritariamente el idioma español y el segundo el ampárico. Siguiente línea. Y como mencionó Leandra, estamos basados en el DC, somos sin ánimo de lucro para salvar y mejorar las vidas de las personas que se integran con ciencias del comportamiento, ciencias de información e inteligencia artificial, y trabajamos domésticamente y en el campo. Siguiente diapositiva, por favor. En el centro de Mary Center vimos durante la pandemia, obviamente, una necesidad de salir y vacunar a nuestros participantes que les habíamos visto antes en el Mary Center y realmente salir a la comunidad más amplia y intentar conseguir que la mayoría de la gente posible sea vacunada. Y como afortunadamente hemos visto una aceptación alta de las vacunas en DC y en Maryland en general, sabemos que personas de color tienen un porcentaje más alto de no vacunados. Así que queremos ver de qué manera podemos mejor conseguir dar servicio a las necesidades de latinos y negros que están viviendo en el DC y en Maryland y ver cómo podemos incrementar la actualización de la vacuna del COVID-19. Lamentablemente ya tendríamos una alianza con Sergo Ventures, afortunadamente ya teníamos una alianza con Sergo Ventures en otros temas y habíamos visto este recurso de investigación que habían hecho, que Sofía les va a hablar en unos momentos, y a través de eso supimos que la mejor manera de llegar a las personas que no se habían sido vacunadas todavía y conseguir con esperanza que se vacunen es a través de sus amigos y familiares y personas e individuos
de confianza de su comunidad. Así que trabajamos con Sergo para desarrollar una manera de empoderar y animar a la gente para que sean embajadores de las vacunas y para que se comuniquen con sus familias y amigos cercanos y conseguir convencerles para que se vacunen también. Siguiente diapositiva. Así que hemos estado realizando a gran escala una investigación sobre la aceptación de las vacunas desde el principio de la pandemia. Y hemos intentado contestar 3 preguntas clave. ¿Quién es más probable que no se vacune del COVID-19? ¿Por qué? ¿Cuáles son las barreras y sus creencias? Y lo más importante, ¿cómo respondemos para mejorar estos resultados? Y de esto trata esta presentación el día de hoy. Así que hemos hecho 4 encuestas separadas. La primera es un panel muy riguroso en los representantes en inglés y en español. Y también hemos utilizado los fondos con los que les voy a hablar en la siguiente diapositiva. También hemos hecho una encuesta de seguimiento y también estamos trabajando con Facebook Now en alianza para tener más datos informativos. El mapa que están viendo a la derecha muestra los datos que hemos recolectado a nivel del condado y que cada vez tenemos más y más información según nos responden más. Estamos monitoreando la actitud de las personas a la vacuna, las experiencias que están teniendo y estamos contentos de tener esta información en línea en la página principal, si están interesados, para que la puedan investigar. Y esencialmente hemos hecho nuestra primera encuesta, que era muy fácil de entender e integral, saber qué es lo que hace que las personas no se quieran vacunar, cuáles son sus preocupaciones, qué relación tienen con las vacunas, en general en su comunidad. Y pudimos digerir toda esta información y vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para identificar los 4 diferentes tipos de personas que hay que no están queriendo vacunarse. En el New York Times lo publicamos más en detalle. Pero en estos 4 tipos de personas estamos hablando primero de los escépticos del COVID, que son los que realmente no creen en el COVID-19. Los destructores del sistema son los siguientes, son las personas que están preocupados sobre cómo están tratando a las personas por su etnia. Tenemos a los que están ansiosos, que tienen inquietudes sobre los costos y las horas y los momentos de vacunarse. Y luego los cuidadosos, que son los que realmente no tienen barreras muy fuertes para vacunarse, pero quieren ver cómo a otras personas en la comunidad han experimentado con la vacuna antes de vacunarse ellos. Esencialmente, estos últimos 3 que mencioné, los destructores del sistema, los ansiosos y los cuidadosos, son más fáciles de convencer. Y mientras estamos viendo toda esta información, vamos a desarrollar soluciones para cada uno de estos. Para los escépticos del COVID, podemos conseguir que los embajadores y los profesionales médicos se comuniquen, para los destructores con las organizaciones de confianza, para mandar el mensaje, para los ansiosos enfatizar que la vacuna es gratuita y llevarla a las personas en la comunidad para que sea posible que se vacunen, y para los cuidadosos que hablen de sus amigos y familiares sobre su experiencia con la vacuna. Así que para todas estas soluciones hemos funcionado con fondos para familiares, doctores y amigos. Y tenemos los resultados que nos han dado para este trabajo que hemos hecho con Mary Center. Y quiero enfatizar que la base para esta investigación realmente fue segmentación psicocomportamiento, entendiendo realmente cuáles son las razones subyacentes, las razones reales por las que personas no se están vacunando. Y todo a través de géneros y de ingresos. Siguiente diapositiva. Gracias. Lo que realmente queríamos hacer es entender cómo podemos conseguir que nuestros participantes se sientan comprometidos y empoderados para poder tener estas conversaciones con sus familias y amigos. Sabíamos que teníamos una audiencia interesada. Cuando vacunamos a la gente, tienen que sentarse a esperar durante 15 minutos para asegurarse que no tienen una reacción a la vacuna. Entonces sabíamos que estas personas creían que era una buena idea vacunarse porque ya se habían vacunado y estaban esperando ahí durante 15 minutos. Así que trabajamos con Sergo Ventures para crear diferentes mensajes de texto que empezamos a enviar a la población, y las personas podrían utilizar el código QR para escanear y añadirlo
según fuera necesario. Eso ayudaría a que muchas personas se quitaran las barreras de iniciar estas conversaciones con amigos y familia y que creyeran que sí era posible hacerlo. Y dimos incentivos de $25 de tarjeta de regalo para las personas. Si se comunican con 3 familiares o amigos no vacunados diferentes, recibirían esta tarjeta de regalo de $20. Como habíamos mencionado, tenemos los mensajes de texto personalizado que las personas podrían recibir a través del código QR que ven aquí en el panfleto, basándonos en las personas que preguntando qué es lo que les hace más nervioso o que no quieran ponerse la vacuna. Aquí pueden ver el ejemplo arriba. Para alguien que le interesa el costo de la vacuna, alguien que se acaba de vacunar le podría decir con el mensaje QR, este mensaje se abriría en su teléfono y lo podrían personalizar y luego se lo enviarían. Y vimos que con este proceso también teníamos otra categoría de personas que estaban reacios a vacunarse y eran las personas que ya habían tenido COVID-19 y pensaban que no necesitaban vacunarse porque ya lo habían pasado. Así que añadimos esta última categoría adicional y aquí pueden ver el mensaje de texto sencillo que explica que aunque haya tenido COVID, esta es la razón por la que también es todavía importante vacunarse. Siguiente diapositiva. Aquí están los ejemplos de los 3 diferentes panfletos que desarrollamos, cada uno de los idiomas que más se hablan entre nuestros participantes de Mary Center, inglés, español y Empire. Y esto hizo que sea mucho más sencillo para los participantes acceder a los mensajes de texto en su propio idioma, el idioma de sus amigos y familiares, para no tener que traducir nada y simplemente enviarlos. Siguiente diapositiva. Y también trabajamos con Sergo, además de los mensajes de texto, para algunos escritos con los idiomas similares. En el centro de Mary Center teníamos trabajadores que estaban saliendo a la comunidad vía llamadas telefónicas sobre la vacuna para hablar con las personas sobre la vacuna y animarles para vacunarse. Así que esto era utilizando de nuevo un tipo de mensaje similar a los mensajes de texto, hablar con esas mismas áreas de inquietud y preocupación de las personas y tener mensajes comprobados específicos que los trabajadores podrían usar cuando se comunicaran con los miembros de la comunidad para intentar ayudarles a sentirse más cómodos con la vacuna y con suerte a lo mejor conseguir que se vacunen. Siguiente diapositiva. Buenas tardes todo el mundo. En los últimos 2 meses hemos estado comprometidos con más de 200 personas como embajadores de vacunación. Hasta el momento, Mary Center tiene 20.000 dosis administradas por el momento desde que empezamos a vacunar a nuestros participantes. 220 embajadores comprometidos con esta propuesta. Y gracias a esto ya hemos vacunado a más de 200 personas a través de este programa. El señor Evangelino es un gran testimonio sobre cómo estas iniciativas de participación han conseguido llegar a todos los participantes. Fue increíble toda la respuesta que hemos recibido de Mary Center, de la organización, y él se puso las 2 vacunas, también los refuerzos, y estaba tan contento y tan agradecido por recibir todos estos recursos a los que él solicitó directamente a sus amigos y familiares para recibir las vacunas. Y utilizó el código QR y aquí se comunicó con 3 de sus familiares que ya habían sido vacunados por Mary Center. Siguiente diapositiva. Como sabemos, cada cosa que ocurre tiene retos, pero nosotros estuvimos pensando diferentes soluciones para los retos desde el principio. Por ejemplo, algunos celulares no tienen código QR y eso lo entendemos, así que tenemos la alternativa de los panfletos que diseñamos. Dificultad en monitorear o evaluar el impacto. La solución que se nos ocurrió es multiplicar los ingresos de datos y captura para saber cuánto ha impactado. Múltiples idiomas hablados, como ya comentamos, tuvimos traducción para nuestras poblaciones del español y amharic y que fueron traducidos los materiales para poder cubrir estas poblaciones también.
Limitado número de tarjetas de regalo, no hay ningún problema. Vamos a buscar más fondos para conseguir. Tipo de tarjetas de regalo. Vamos a proveer diferentes tipos de tarjeta de regalo para que los participantes puedan ir, por ejemplo, al supermercado a comprar. Literatura digital. Damos opciones que no son QR también. Siguiente diapositiva. Y debido a que el éxito en la intervención ha escalado tan bien, hemos intentado expandirnos, continuar empoderando a los participantes y a los empleados del centro Mary Center para convertirse en embajadores de la vacuna. Y desarrollamos un paquete de herramientas que hemos creado conteniendo mensajes de texto y escritos que se pueden utilizar por todos los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Sofía, ¿tenía algo que añadir al final? Perdón. Quería añadir los comentarios de Rolano. Sí, iba a decir que estamos trabajando, dependiendo de los intereses, desarrollando el trabajo con Mary Center como parte del paquete de herramientas de mensaje de texto y de escritos. Y así que estamos trabajando para poder juntar todo esto como algo que podemos proveer para otras organizaciones que están haciendo esto también. Muy bien, muchas gracias por esa información y gracias a todos ustedes por esta información tan buena. Hablar del centro de Mary Center, el programa de embajadores y cómo utilizamos esta aventura y este compañerismo para realmente informar sobre el programa. Lo aprecio mucho. Teníamos una pregunta en el chat que pregunta, ¿cómo escucho hablar? ¿Cómo escuchan hablar del contexto las personas que realmente se quieren vacunar? Yo puedo contestar. Realmente no hemos intentado verificar esto. Hemos permitido que las personas utilicen el sistema de honor y hemos confiado en nuestros participantes en que realmente se estaban comunicando con amigos y familiares. Sentimos que era más importante empoderar a las personas para que participen, aunque a lo mejor se comunicaran con una o dos personas que ya estaban vacunadas, que no pasaba nada. Estaban haciendo bien por comunicarse con tantas personas. Bien, otra pregunta en el chat. ¿Cuándo anticipan que el paquete de herramientas estará completado? Es una gran pregunta. En estas diapositivas tenemos mucha de la información ya lista, así que yo anticipo que en las próximas semanas, según las personas estén comunicándose más, van a utilizar las herramientas que pueden ser generales, según la situación diferente de cada uno. Y también la vamos a ofrecer en adición con los mensajes de texto y con los panfletos. Es un proceso que va a ayudar a nuestros compañeros con la logística y también a las diferentes organizaciones y a los contactos. Así que yo diría que estará listo en las próximas 2 o 3 semanas. Esa es nuestra meta. Hay organizaciones en particular, si hay organizaciones en particular interesadas y les parece buena idea, que pregunten, ¿cómo puedo entender esto? ¿Qué necesito hacer para adaptarlo a mi organización? Ayúdenme a aprender a dónde tenemos que llegar. Estamos definitivamente abiertos a tener una conversación con ellos y a compartir las cosas que hemos aprendido, qué es lo que se puede hacer de forma diferente. Así que realmente estamos contentos y abiertos a compartir esto y hacer nuestra presentación de hoy con quien sea necesario. Esto está funcionando bien. Queremos compartir lo que estamos aprendiendo. Si hay alguna organización que quiere tomar estos aprendizajes y aplicarlos, con mucho gusto nos podríamos reunir con ellos. Genial, gracias. Veo algunas preguntas más entrando. Quiero recordar a nuestros participantes que está un poquito mejor si nosotros hacemos las preguntas, si están en preguntas y respuestas en la parte de abajo. Las características de abajo del Zoom. Si las ponen en preguntas y respuestas sería más fácil, pero veo otra en el chat. ¿Los embajadores de las vacunas trabajan lado a lado con los administradores de las vacunas o tienen que remitirles a los lugares de vacunación? Sí, trabajamos con el vacunador y a la misma vez con los participantes. Solo en el momento tenemos 15.000 y lo que hacemos es participar primero dándoles toda la información que tenemos y los conocimientos
sobre la vacuna del COVID-19 y a la misma vez estamos consiguiendo que participen todos los participantes con los pacientes utilizando el código QR. Y personalmente, porque yo trabajo mano a mano con el vacunador, con toda esta respuesta del COVID, sé que está funcionando muy bien, porque una semana después teníamos a varias personas viniendo a nuestra clínica diciendo: oye, mi amigo José Guzmán me remitió para ponerme una vacuna y aquí estoy. Y estoy contento con esto. Y también complementar la pregunta anterior. Yo trabajo en primera mano, llamando a los pacientes, y utilizo un argumento escrito que nos han dado, que explica súper bien, paso a paso, respuesta a respuesta, todo lo que quiera el paciente saber, y está funcionando muy bien para que vengan. Muy bien, me encanta la preparación que todos tienen de anticipar el tipo de comentarios que puede tener los pacientes. Eso está muy bien. Otra pregunta que tenemos de preguntas y respuestas. Primero dicen gracias y después, ¿han trabajado con otros líderes de comunidad? Por ejemplo, líderes de fe, de trabajadores, de organizaciones, etcétera. ¿Y qué experiencia tienen con los trabajadores que no son del Departamento de Salud? Muy bien, tenemos diferentes eventos que hay que ver. Diferentes iniciativas. Vamos a diferentes colegios. También vamos a juegos de fútbol, partidos de fútbol. El último mes fuimos de regreso a los eventos de los colegios y participamos con todo tipo de población distinta. También quiero añadir que nos hemos aliado con diferentes organizaciones y diferentes programas, así que tenemos otra alianza con una red de más de 1000 barberos, tiendas de barbería, y los barberos han estado entrenados para hablar a todo el que entra por la puerta sobre la vacuna del COVID y han sido entrenados para hablar con estas personas y los puntos importantes para estar más preparado para tener mejores conversaciones. Creo que si hay otros grupos interesados, como por ejemplo, tenemos toda la información disponible y podemos hablar. Muy bien, otra pregunta relevante a las preguntas y respuestas. Parece que este participante también ha tenido problemas aquí. Y la pregunta es, para los códigos QR, tuvimos el problema de que las personas no tienen ni idea lo que es el código QR, así que añadimos el enlace a nuestro panfleto para que lo puedan buscar en Google también, específicamente en nuestra comunidad hispana, ya que no todos son teléfonos inteligentes, smartphones. ¿De qué otra manera ustedes introducen el código QR si no saben cómo usarlo? Me gustaría saber si hay alguna manera de poder arreglar o dirigirnos a este problema de que no saben lo que son los códigos QR. ¿Ustedes han tenido este problema técnico? Sí, esto es algo que habíamos debatido y hemos hablado con la experiencia de Orlando en el campo y en la clínica, los tipos de teléfonos, Android versus iPhones y los diferentes modelos de teléfono. Y hemos decidido mantener el código QR, pero lo que sí hemos hecho es que abajo del todo el panfleto hemos añadido algunos de los puntos que comentamos de forma un poco más general y también tenemos el enlace que las personas pueden mandar a los amigos o familiares para que no estén limitados únicamente a mandar el código QR, para que tuvieran una forma más general de comunicarse. No queríamos poner demasiada información en el panfleto para información de cada persona, así que está un poco limitada la información para no complicarlo. Pero de todas formas, ahí tienen los incentivos, tienen el enlace que pueden utilizar. Sí exploramos la información de mandar un texto a un número, pero terminó siendo una opción mucho más cara y más complicada. Por eso decidimos continuar con el código QR. Yo también tuve varios participantes que miraron en su teléfono. En particular, este problema salió porque mi teléfono antiguo no tiene el código QR para escanear. Y muchos teléfonos antiguos, especialmente Android, no tienen esa aplicación específica integrada en su teléfono. Así que lo que hacemos en esos 15 minutos es mirar en sus teléfonos. Y si es un teléfono más antiguo, no hay nada que podemos hacer, pero finalmente podemos ayudarles a comunicarse con dos grupos de personas diferentes y decir: hola, ¿me pueden poner la vacuna? O oye, José,
no tiene la vacuna, quiere venir aquí, sé que es buena, no me hace daño. Y intentamos trabajar unos con otros, con los participantes también, para que puedan recibir la información correcta y enviarla a otras personas. Me encanta esa manera de enfocarse, estar con ellos y apoyarles y hablar con ellos para dirigirles y para solucionar los problemas del QR. Me encanta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias por compartir sus enfoques para mejorar la vacunación en la comunidad. ¿No les importa compartir los escritos y argumentos que utilizan para hablar con esas personas que a lo mejor están inseguros de vacunarse? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eso va a ser algo que vamos a incluir en el paquete de herramientas y con gusto se lo vamos a enviar a Leandra para que se lo envíe a los participantes de este webinar. Y también si las personas quieren comunicarse con ustedes directamente, tenemos el correo electrónico, a lo mejor están queriendo hacer una iniciativa similar. ¿Está bien que se comuniquen por correo electrónico? Sí, absolutamente. Maravilloso. No veo más preguntas. Sí, tenemos otra pregunta en preguntas y respuestas. Queremos comunicarnos ahora para las reuniones de los días festivos, más específicamente. ¿Han pensado qué hacer sobre eso? Ese es un punto muy bueno. Hemos estado pensando internamente sobre cómo podemos reaccionar entre los días festivos y las reuniones, personalizar los mensajes a través de esto, porque es una hora en la que creo que pueden salir muchos problemas alrededor de la mesa de familiar en los días festivos. Creo que hay que pensar en las maneras en las que queremos enmarcar esto en los escritos. A lo mejor no es un argumento específico para eso, pero me gustaría hablar con eso, con mi equipo. Puede haber algunas guías sobre cómo personalizarlo y puede ser interesante ver cuáles son los mensajes apropiados que podemos utilizar o los que tienen en mente. Ese es un reto en particular que a lo mejor están pensando y con gusto podemos ser compañeros suyos. Sí, y otra cosa que hemos estado comentando recientemente es la juventud, en particular la juventud más grande, más mayor, y cómo tenemos una población entera con la que comunicarnos ahora en cuanto a la vacunación. Y eso sería genial, tener mensajeros de confianza de unos y otros para saber cuál es la mejor manera de poder darles a ellos las herramientas que necesitan para actuar con sus compañeros. Eso está genial, estoy de acuerdo. Es una gran pregunta, sobre todo según se acerca la época festiva. Así que es bueno saber que las personas todavía están ahí. También tenemos una página web, precisionforcovid.org. Hay un pequeño cuestionario que pueden hacer. Sé que voy a hablar con mi tío XYZ para ayudar a que se involucren con la vacuna y hace las preguntas necesarias y les ayuda a tener unos puntos personalizados basándose en el tipo de persona que es. Con gusto podemos compartir el enlace para eso. Es más de una cosa individual, más que un enfoque del centro de salud, pero con gusto lo podemos compartir con ustedes. Si no le importa dejarlo en el chat rápidamente por curiosidad y yo me aseguro que se comparta también. Gracias. Otra pregunta que tenemos en preguntas y respuestas. ¿Qué tipo de comportamiento han encontrado funciona mejor para tener una conversación de vacunación? Hemos entrenado a nuestros trabajadores de salud de la comunidad para estar motivados. ¿Están utilizando algún otro enfoque y cómo está funcionando de bien? Sí, en el centro de Mary Center hemos tenido entrevistas motivadoras para muchos grupos y personal y definitivamente está en base de cómo realmente nos estamos enfocando a trabajar con las personas. No necesariamente mandamos a todos nuestros trabajadores a un entrenamiento formal, pero sí estamos animando a que nuestros trabajadores se reúnan con las personas en donde están y que no les empujen demasiado, pero que trabajen con las personas con la información que les estamos dando y seguir a partir de ahí. Y creo que eso es de lo que trata mucho el argumento. Sí, creo que eso tiene que ver con parte de nuestra investigación que estamos haciendo y realmente muestra que no hay un resultado único. Las personas son reacias a vacunarse por diferentes razones y esto toca a diferentes personas.
Así que cuando estamos pensando en las ciencias del comportamiento, pensamos, ¿cómo podemos tener un enfoque más preciso, uno, a las barreras en particular de esa persona? ¿Y cómo podemos trabajar, por ejemplo, para que no se enfermen? O si el problema es que tienen unas creencias muy fuertes alrededor de la vacunación. Todo esto tienen diferentes estrategias que se van a utilizar para poder hablar con esas personas, para hacer que quieran involucrarse. Y lo que hemos intentado hacer es ayudar a las personas a entender desde una perspectiva de información muy rica de datos de 30.000 personas, por qué no se están vacunando, en qué son diferentes, cuáles son los diferentes tipos de personas, para poder tener mejores conversaciones sobre lo que les importa realmente a ellos. Creo que lo tenemos de primera mano porque estoy trabajando en el área. Normalmente intentamos que todos los participantes se involucren. Muchos de los participantes que van a hacerse la prueba también les preguntamos, ¿se han hecho la vacuna? Y cuando salga la pregunta, no, no me quiero vacunar porque tengo una duda, nos sentamos con el participante y les decimos, miren, esta es la verdad, esto es lo que ocurre, esta es la realidad, esta es la mejor fuente de información que pueden recibir. Y si tienen alguna pregunta, podemos utilizar a las enfermeras para que nos den más información sobre esto. Tenemos mucha información para poder dar a todos los participantes que vienen. Y también algo en lo que participan, es algo en lo que participan muy bien y está funcionando para nosotros. Si hablan con alguien que conocen y dan la información de que yo me puse la vacuna y no me pasó nada, puede confiar en ello. Y las personas vienen. Y estoy bastante seguro de que 100% de las personas que vinieron a nuestra clínica, de estas 200 y más personas vacunadas que tenemos, gracias a los embajadores, es solo por eso, porque las personas tienen que confiar en otra persona antes de vacunarse. Muchas gracias por la información, Rolando. Siempre está muy bien escuchar esa perspectiva de primera mano para realmente trabajar en el campo y en la comunidad. Así que apreciamos su retroalimentación. No veo más preguntas y respuestas, pero sí tengo una que les quiero hacer. Sé que en el recurso de Circle Ventures, en la investigación, tenemos diferentes enfoques para diferentes personas y algunas estaban un poco bajo este paraguas de las personas convencibles. Sé que muchas de estas organizaciones y muchas de las personas que están atendiendo hoy a lo mejor están encontrándose con personas que están fuera de ese grupo, que parece que no necesariamente son convencibles. Los llamamos los nos difíciles, que realmente no quieren ponerse la vacuna por una variedad de razones y pueden cortar la conversación desde el principio. Entonces, ¿cómo se equipan sus mensajeros influenciantes, sus embajadores, para poder llegar a esas personas reacias? Porque nuestra meta realmente es que la gente confíe en las vacunas. Cuando se encuentran con esas personas puede ser un verdadero reto. ¿Cómo se dirigen hacia ese reto? Yo puedo hablar un poco sobre lo que dice la investigación del Centro Mary Center y luego les puedo decir cuál es la realidad práctica en el campo. Sí, nuestros datos muestran que hay entre 15 y 20% de personas que realmente son muy, muy difíciles de convencer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son difíciles de convencer? ¿Y en quién confían en general? Así que hay un par de cosas que resuenan. Una es que este grupo realmente confían en sus propios doctores personales, sus doctores primarios, con los que tienen una relación. Sea doctor primario o no, el doctor con el que tengan una relación. Ese se convierte en un canal en el que a lo mejor, no puedo decir en todos los casos, puede ser un canal de seguridad y confianza para tener una conversación con el doctor personal. Lo segundo es que sí confían en la familia y en los amigos, pero a veces esas conversaciones son difíciles. Y una manera de que la neurociencia nos enseña que funciona es con las historias personales. En lugar de estar luchando por los hechos de esto hace esto o eso hace lo otro, realmente hablar de las historias personales que tienen las personas y a las que responden. Y sé que en mi propia vida he tenido a personas que no estaban vacunadas y se han enfocado más poderosamente con la historia personal
Y también pienso que la otra parte es ayudarles con este grupo si realmente no piensan que el COVID es riesgoso, si piensan, no hay ningún problema, todo está bien, o piensan que el riesgo de la vacuna es peor que el COVID, están completamente desinformados. Y entonces se pueden hablar otra vez de los datos y también de las historias personales. Rolando, Dara, estoy hablando de los datos, pero ¿qué es lo que pasa realmente cuando alguien llega a la clínica y están reacios? ¿Qué funciona para ustedes? Yo puedo contestar esa pregunta. Eh, Construir confianza es algo difícil, como todo el mundo sabe. Estar en la comunidad y vacunar a todo el mundo realmente empieza con que las personas puedan confiar en usted, porque somos organizaciones sólidas en DC y en Maryland. Las personas confían únicamente porque hemos trabajado tantos años con la comunidad. Y como dijo Daniel, si no quiere vacunarse en ese momento, puede hablar con sus proveedores de salud, pero alguien en algún momento puede ser el punto de participación. Probablemente puedo hablar con una persona participativa, un participante que no quiere involucrarse. Y luego viene Sofía y habla con esa persona y nada ocurre. Pero luego 2 semanas después hablamos con ese participante y le preguntamos, oye, ¿quiere ponerse la vacuna? ¿Necesita más información sobre ella? ¿Tiene miedo? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué le puedo contestar? Es el momento perfecto y el lugar perfecto con la persona perfecta. Y resulta que esa persona cambia el chip y resulta que sí se quiere poner la vacuna. Y estamos trabajando en eso cada uno de los días con todos los participantes que no están ahora mismo involucrados en la vacuna. Esto es algo proactivo que hacemos todos los días con diferentes participantes también. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pienso que habían algunos comentarios en el chat que fueron puntos muy importantes también, que creo que es muy importante cuando están teniendo estas conversaciones y no solo la vacuna del COVID, sino que son muchos otros temas en el sistema sanitario que como personas profesionales pensamos que sabemos lo que somos los que mejores sabemos, intentamos convencer a las personas independientemente de sus diferentes opiniones y es muy importante hablar al mismo nivel de la persona y realmente sentir que esa persona sienta que les respeta y no están hablando hacia abajo a ellos. Y convencerles a lo mejor no en esa única conversación, pero si a lo mejor deja el tema un poco abierto y realmente crea esa confianza con la persona. Hemos visto a personas que regresan días, semanas, meses después, realmente habiendo cambiado su mente sobre las cosas. Así que piensen un poco a largo plazo y bueno, asegúrense que están hablando con las personas de una forma respetuosa y creando esa confianza que ocurrirá, no con todo el mundo, pero con algunas personas. Y es genial cuando ocurre. Genial, muchas gracias por esa perspectiva en cuanto al lado de los datos y de la información y también del lado práctico. Creo que son dos informaciones muy buenas. Muchas gracias por esa información. Sé que solo tenemos un par de minutos que nos quedan antes de terminar hoy. Aprecio mucho su participación. Si todos pueden, por favor, hacer esta prueba encuesta de satisfacción que les estoy enviando ahora mismo en su pantalla, por favor, solo preguntándoles sobre la sesión de hoy, qué han aprendido hoy y bueno, si les parece útil para ser utilizable. También quiero recalcar algunos de nuestros eventos de aprendizaje comunitarios próximos para el mes de noviembre, día 17, vamos a tener en horas de oficina una reunión de vacunación participando con médicos en grupos pequeños para hablar sobre cualquier duda o pregunta que tengan sobre cómo asesorar el contenido de la información de la vacuna o cómo usar efectivamente la información de la vacuna para que sus estrategias de comunicación mejoren. Y luego el día 18 y el día 30 vamos a tener la segunda y la tercera reunión de eventos de aprendizaje en los medios sociales. El día 18 de noviembre nos vamos a enfocar en publicar esta información en los medios sociales y cómo utilizarla de esa manera y la del día 30 se enfoca en cómo responder
a los medios sociales. Si pueden, por favor, participar en el máximo número de eventos posible, y si no lo pueden reunirse de forma en vivo, siempre vamos a tener una grabación del video publicada al día o 2 días, así que tendrán acceso a eso. Espero que todos se sienten bien. Muchas gracias. Lamento que no pudimos contestar todas las preguntas. Es que hubo mucha cantidad de preguntas, y muchas gracias a todas las personas de Mary Center que han participado, y espero que todos tengan un bonito resto del día. También voy a dejar los enlaces en los eventos en el chat si quieren registrarse rápidamente o pedir más información. Están todos ahí en el chat. Muchas gracias a todo el mundo, lo aprecio. Que les vaya bien. Gracias a todo el mundo, ha sido un gusto. Gracias por participar.